Hola a todos. En la lección del día de hoy vamos a aprender sobre las expresiones equivalentes y cómo demostrar que tenemos expresiones equivalentes. Primero que todo necesitamos saber qué son las expresiones equivalentes, y las expresiones equivalentes son expresiones que tienen el mismo valor. Los pasos para determinar si dos expresiones son equivalentes están aquí. Para determinar si dos expresiones son equivalentes, primero asigne un valor a la variable. Y número 2, evalúe las expresiones y compare los resultados. Entonces, si el problema no le da un valor para la variable, como en los problemas de las lecciones anteriores, usted puede asignar el valor que usted quiera para la variable y luego va a evaluar con ese valor las dos expresiones y comparar el resultado. Evaluar es lo que aprendimos en las dos últimas lecciones, así que vamos a estar usando ese proceso de evaluar. ¿Y qué es evaluar? Evaluar es reemplazar la variable por su valor y simplificar hasta encontrar un solo número como resultado. Entonces necesitamos evaluar, que es el proceso que aprendimos en las dos últimas lecciones. Aquí tenemos el ejemplo número 1. Dice, determine si 5a más 2 por 3 más a es equivalente a 7a más 6. Justifique su respuesta. Entonces, como el problema aquí no nos da un valor para la variable a, yo puedo asignarle el valor que yo quiera. Vamos a escoger un valor relativamente pequeño. ¿Qué tal? 4. Vamos a escoger 4. Entonces, vamos a usar a igual a 4. Y ese va a ser el valor que vamos a usar para evaluar las dos variables. No podemos hacer con dos valores diferentes. No tendría ningún sentido compararlos si hacemos con dos valores diferentes. Entonces vamos a evaluar la primera expresión, que es 5a más 2 por 3 más a. Para evaluar, reemplazamos la variable con su valor, y aquí tenemos esta variable repetida 2 veces, así que vamos a reemplazar esa variable con el 4 en esas dos posiciones. Reemplazando nos quedaría 5 por 4, porque aquí tenemos una multiplicación, no le podemos poner nada más 5 y el 4, que nos quedaría 54, es 5 por 4, más 2 por 3 más, y el valor de la variable a, que es 4. Y después del reemplazo, de la sustitución, hacemos la simplificación de lo que nos queda usando el orden de las operaciones. Y el orden de las operaciones dice primero los paréntesis, así que primero nos tocaría hacer la suma 3 más 4, y eso nos deja todo lo demás exactamente igual. Y dentro del paréntesis nos quedaría 7. Luego, si miramos las operaciones que nos queda multiplicación, suma, multiplicación. Antes de hacer la suma debemos de hacer las multiplicaciones. Aquí tenemos dos multiplicaciones que hacer y las vamos a hacer ahora al mismo tiempo. Entonces eso nos dejaría 5 por 4, 20. Y 2 por 7, 14. En este caso me queda ese positivo porque estamos multiplicando positivo 2 por positivo 7, así que el resultado es positivo 14. Y así nos queda como el último paso hacer la suma,
20 más 14, que eso nos da 34. Y ahora, acá en el otro lado vamos a evaluar la otra expresión, pero usando el mismo valor para A. Evaluamos entonces 7A más 6, reemplazando la A con 4 también. Así obtenemos 7 por 4 más 6. Recuerden que aquí también tenemos una multiplicación entre el 7 y el A, así que 7 por 4. Y ahora simplificamos siguiendo el orden de las operaciones. Tenemos una multiplicación y una suma. Debemos de hacer la multiplicación primero. Así obtenemos 7 por 4, 28 más 6. Y por último nos queda esta suma. Y 28 más 6 también es 34. Comparamos las respuestas que nos quedan. Nos queda aquí 34 y acá 34. Entonces obtenemos que usando el mismo valor de la variable para las dos expresiones tienen el mismo valor. Y eso nos indica que las expresiones sí son equivalentes. Así que vamos a poner una respuesta, porque siempre que dice determine, nos está pidiendo una respuesta. Su respuesta debe ser sí o no. Determine si estas dos expresiones son equivalentes. Su respuesta debe ser sí son equivalentes. O podemos poner las expresiones son equivalentes. Pero además de eso nos pide acá justificar la respuesta. Si usted me dice que sí son equivalentes, tiene que explicarme por qué. ¿Por qué me está diciendo que sí son equivalentes? Y es muy sencillo, son equivalentes porque las dos tienen el mismo valor, que en este caso es 34. Entonces, escribimos eso, las expresiones son equivalentes porque tienen el mismo valor. Así se justificaría la respuesta. Si las dos tienen el mismo valor, diríamos las expresiones son equivalentes porque tienen el mismo valor. Si las expresiones tienen valores diferentes, diríamos las expresiones no son equivalentes porque no tienen el mismo valor. Continuamos ahora al ejemplo número 2. Y ahora tenemos el mismo problema, pero en forma de pregunta. Que dice, ¿es x más 6 por x más 3 equivalente a x al cuadrado más 9x más 16? Justifique su respuesta. Lo mismo que arriba, solamente que ahora está expresado en forma de pregunta. Y una vez más, en este caso, no tenemos un valor para la variable x, entonces vamos a asignar nosotros el valor que queramos. Vamos a decir x igual a 2, un valor relativamente pequeño para que todo sea sencillo. Y vamos a usar ese valor para evaluar esta expresión y también para la otra, el mismo valor para las dos. Vamos a escribir entonces la primera expresión es x más 6 por x más 3. Y primero vamos a reemplazar a la x por el 2. Nos quedaría entonces 2 en el lugar de la x
más 6 entre paréntesis. Y la otra parte nos quedaría 2 más 3 entre paréntesis. Y ahora simplificamos siguiendo el orden de las operaciones que dice si tenemos paréntesis con operaciones adentro, hacemos eso. Y en este caso tenemos 2 paréntesis con operaciones adentro. Así que nos toca simplificar esos 2 paréntesis. Y lo que nos queda dentro del primer paréntesis es el resultado de la suma 2 más 6. Y eso es 8. Y el resultado del otro paréntesis es 2 más 3 y eso es 5. Y por último, la operación que nos queda en este caso es una multiplicación, porque desde acá arriba, desde el ejercicio original, tenemos aquí multiplicación, multiplicación, multiplicación. Recuerda que los paréntesis es una forma de expresar multiplicación. Entonces tenemos multiplicación, multiplicación y multiplicación. Entonces por último nos queda la multiplicación 8 por 5, que es igual a 40. Vamos a hacer lo mismo ahora con la otra expresión, que es x al cuadrado más 9x más 16. Y también vamos a evaluar con el mismo valor de x, que es 2. Reemplazamos entonces todas las x con el 2. Y así obtendríamos valor de x, que es 2 elevado al cuadrado más 9 multiplicado por el valor de x, que es 2 más 16. Cuando hacemos el reemplazo, tratamos siempre de poner en paréntesis aquí, especialmente cuando tenemos multiplicación, para que nos quede aquí la multiplicación indicada. Multiplicación. Y acá también con el paréntesis para elevar al cuadrado el valor de la x, que es 2. Entonces, siguiendo el orden de las operaciones, en este caso nos quedaría hacer primero los exponentes, porque no tenemos paréntesis con operaciones adentro de los paréntesis. Entonces el segundo paso son los exponentes, y aquí tenemos este exponente. Hacemos eso. 2 al cuadrado es 4. Dejamos todo lo demás igual. Luego tenemos aquí una multiplicación. Así que antes que hacer las otras sumas, debemos de hacer esa multiplicación, y eso nos deja 4 más 9 por 2 es 18 más 16. Y ahora podemos hacer todas estas sumas juntas, o podemos hacer siguiendo el orden de operaciones que dice hacer primero lo que está a la izquierda, y en ese caso sería 18 más 4, 22. Y a eso le sumaríamos el 16. Y así obtenemos 22 más 16, 38. Comparamos ahora los dos resultados. Aquí tenemos 40 y acá tenemos 38. Los valores son diferentes, no son el mismo valor. Por lo tanto, estas dos expresiones no son equivalentes. Esa va a ser la respuesta a la pregunta, y en la justificación diríamos que no son equivalentes porque no tienen el mismo valor.
Vamos a escribir ahora la respuesta. Las expresiones no son equivalentes porque no tienen el mismo valor. Es así como determinamos si dos expresiones son equivalentes o no. A continuación, te dejo aquí los ejercicios de práctica, que son nada más dos. En ninguno de ellos se asigna un valor para la variable, entonces tú tienes la libertad de asignar el valor que quieras para X antes de hacer la evaluación. De igual forma aquí, asigna el valor que quieres para la H y úsalo para evaluar las dos expresiones. Recuerda practicar con estos ejercicios de práctica, hacer la tarea y enviarla a mi correo electrónico. Eso es todo por la lección del día de hoy.